Sí, buenas tardes y bienvenidos a esta mesa que organiza MAPFRE, que es uno de los sponsors del Congreso, iba a decir nacional, internacional también, en el que se inscriben las 30º Encuentro de Economía Pública que celebramos hoy y mañana aquí en Badajoz con los principales especialistas en el campo de la economía pública, imposición, eficiencia de gasto, incluso cambio climático, economía de la educación, economía de la salud. Si tienen ocasión de ver el programa, pues tenemos las sesiones abiertas a asistir a aquello que les interese. Y unas brevísimas palabras solamente para agradecer al presidente Antonio Huerta su amable, acogida del Congreso como patrocinador, y hablando con él y con Eva Piera, pues nos sugirieron la posibilidad de hacer algo específico dentro del Congreso, y esas ideas, después de una difusión breve, cristalizaron en esta mesa, que es sumamente interesante, sobre financiación público-privada para el sostenimiento de las regiones, ¿no? Y realmente, pues es una ocasión única de tener un plantel de expertos en distintos ámbitos y con distintas perspectivas de este tema. Doy la bienvenida no solamente a algunos congresistas que nos acompañan y algunos alumnos de doctorado que están también con nosotros, sino a las personas que están participando en el máster de las administraciones públicas del siglo XXI, en la que tuve ocasión de disfrutar con ellos, porque son gente muy interesada en estos temas, y a Lourdes Moreno también, que es la directora del máster, y que al ver, la mesa, pues me pareció sumamente oportuno invitásemos a sus alumnos a esta mesa. Antonio, muchísimas gracias por tu apoyo. Y como saben, Antonio, además de ser presidente de MAPFRE, es presidente del Consejo Social de nuestra universidad, lo cual para nosotros es un verdadero lujo. Bueno. Muchísimas gracias, es un honor y un placer estar aquí hoy participando con vosotros en este encuentro, ¿no?, de economía pública, que un poco surgió de manera anecdótica por mi vuelta a tener relaciones con alguien que es una referencia en la economía pública de este país, y que fue mi profesor Jesús Ruiz Huerta Carbonell, y el cual pues nos contactó también. Yo estoy aquí no tanto por MAPFRE, que creo que siempre, efectivamente, en este caso es un ejemplo de colaboración pública-privada, de cómo no hay que tenerle miedo, ¿no?, a que la empresa entre en el mundo de la universidad y de la academia para tratar de reflexionar juntos, ¿no?, porque al final somos los que buscamos conjuntamente las soluciones, sino efectivamente como presidente del Consejo Social de la Universidad de Extremadura, que en cierta manera, y luego en la última parte de mi intervención breve, pues os daré algunas referencias de qué significa esto de Extremadura de futuro, porque precisamente hemos querido enmarcar este acto dentro de esa reflexión general que tenemos en uno de los pilares de esa alianza Extremadura Futuro dentro del Consejo Social de la Universidad de Extremadura, para hablar de la sostenibilidad de la economía y de cómo progresar en economías o en entornos más rurales para el aprovechamiento tanto de los recursos humanos como medioambientales, y tratar de establecer políticas consistentes de crecimiento económico. Los expertos sois vosotros, y yo no voy a dar ninguna clase magistral al respecto, solo hablaros desde la perspectiva práctica de algunos retos a los que creemos que nos estamos enfrentando. MAPFRE es una empresa global, estamos en todo el mundo, en todos los continentes, tenemos una visión muy amplia y desde luego tenemos suficiente información y capacidad de análisis para ser un jugador con opinión, ¿no? Lo primero que yo os diría es que el primer factor que puede ser preocupante, como bien sabéis, es que la Europa post-COVID está sufriendo y va a sufrir más, ¿no? La economía se contrae, la inflación está golpeando y todavía no estamos en los niveles de control adecuado. El equilibrio entre la oferta y la demanda es tremendo, sigue pasando todavía, sigue habiendo un shock importante, suben los precios, no sabemos hasta cuándo, la deslocalización ha sido un gran problema, y la concentración en pocos países y en pocos operadores de algunos recursos básicos pues ha hecho inviable el modelo. Por otro lado, el consumismo, el desarrollo de productos y servicios de manera ilimitada ha llevado a un modelo social insostenible, ¿no? Y desde luego pues las políticas públicas, ¿no?, monetarias que están desarrollando todos los bancos centrales pues están tratando de incidir. Tenemos hoy la última subida de tipos en Europa, también la que se ha realizado la semana pasada en Estados Unidos, pero indudablemente todavía estamos lejos de controlar y decir que la situación está estable. Y una vez que controlemos la inflación hay que pensarse, o hay que de verdad volver a preguntarse
si el crecimiento va a estar ahí. Lamentablemente, además, tenemos factores adicionales, no deja de ser una sorpresa lo que tenemos en las tierras más agrícolas como esta, donde la sequía pues puede jugar un factor enorme, ¿no? En todos los países del sur. Viene ahora el Niño, los próximos meses van a ser todavía peores y sabemos que esto va a ser un problema. El segundo elemento importante que creo que tenemos que introducir dentro del análisis de cualquier colaboración pública-privada de cara a buscar el futuro que mejor queremos es el futuro del empleo, sin ninguna duda, ¿no? Estamos ante uno de los grandes dilemas en los últimos 100 años, ¿no? De cómo desde la transformación de la aparición de la máquina de vapor, la transformación de los escenarios productivos a principios del siglo XX hasta ahora, pues no se habían dado tan rápidamente unos elementos que van a condicionar sustancialmente el modelo social, el modelo de retribución económica de los trabajadores y también el propio modelo de políticas redistributivas de los estados, en tanto en cuanto pues los efectos, las capacidades fiscales pasan a tener un rediseño importante. Y estamos viviendo, ¿no?, con ese concepto anglo del labor shortage, la falta de trabajo, donde realmente no hay falta de trabajo, lo estamos viendo, hay trabajo, lo que no está bien distribuido, ¿no?, donde faltan capacidades y sobran otras. Nos asustan ya con la inteligencia artificial, nos asustan con... Bueno, Goldman Sachs decía recientemente que el impacto en los próximos 10 años va a ser de más de 300 millones de puestos de trabajo afectados, que se van a transformar. De esos probablemente pues desaparecerán 40, 50, se crearán muchos más, pero desde luego el desequilibrio entre lo que se necesita y lo que se ofrece va a ser tremendo, y esto se puede resumir en que 2 de cada 3 trabajadores en los próximos 10, 15, 20 años van a sufrir un cambio radical, con lo cual también tenemos que pensar qué podemos ofrecer desde lo público, desde lo privado, para hacer viable un modelo social sostenible. El tercer reto al que nos enfrentamos es el modelo educativo, ¿no? Clarísimamente esa necesidad de trabajadores no está en consonancia con el modelo educativo que tenemos sustancialmente en los países occidentales, donde el trabajador, el estudiante y sus familias deciden libremente qué es lo que estudian y no siempre está en consonancia con qué es lo que se necesita y cómo van a aplicar ese conocimiento al mercado laboral, ¿no? Y estamos viendo además por primera vez, y comentábamos esta mañana, ¿no?, como una gran empresa tecnológica amenazaba por primera vez que los trabajos white collar, ya no personas de bajo nivel, sino personas con formación universitaria, pueden perder de manera importantísima su trabajo, porque todo eso se va a automatizar, se va a desarrollar por mecanismos de mucho más productivos y mucho menos humanizados, con lo cual hay un riesgo importante. Alemania, su ministro de Economía este año ha dicho que en Alemania de aquí a los próximos 10 años faltan 7 millones de trabajadores. 7 millones de trabajadores que no van a poder cumplir. Y además de esos 7 millones, pues hay una parte importante que son trabajos cualificados, pero otra parte muy importante que no lo son. El cuarto reto al que yo me gustaría referirme, y eso va en nuestro corazoncito de aseguradores, pero también como ciudadanos comprometidos, es que esto del envejecimiento no va por buen camino. No va por buen camino. Envejecer es un lujo, ser muy viejos y disfrutar de la vida está muy bien, pero esto no hay quien lo sostenga, como no le metamos mano, y perdonadme la coloquialidad, al sistema de verdad. Y desgraciadamente, solo desde el sistema público esto no es viable. Hay que establecer políticas donde pues esta bendita longevidad pues pueda acompañarse de capacidades adicionales que hagan posible que la sostenibilidad y la suficiencia del sistema público sean viables para cuando todos los baby boomers nos jubilemos, que empezamos en muy pocos años y vamos a romper la caja, por hablar también de manera coloquial, durante los próximos 20 años por las necesidades que vamos a tener. Y no hablo ya de la dependencia, porque eso es otro cantar. El quinto punto, que en cierta manera está asociado a esto, es el déficit público. Creo que la pandemia además lo ha puesto mucho más en evidencia y desde luego, pues lamentablemente, y el nuestro es uno de los ejemplares, pero en sentido negativo, donde menos sostenibilidad tenemos en nuestras cuentas públicas, porque el déficit es inaguantable, lo miremos por donde lo miremos, y no hay manera de atajarlo. Y no va a haber ni trabajadores ni capacidad contributiva para hacer viable un estado del bienestar como el que queremos y como el que nos gusta y como el que estamos acostumbrados. Tendremos que ver alternativas para hacer viable la calidad de vida, ¿no? Y que no pongan además en peligro pues la inversión, el empleo, la propia contención del gasto público, o por lo menos la adecuación correcta de eso, la allocation de esos gastos de manera adecuada para gestionar de manera inteligente el presupuesto público. Y aquí ya añado y ya entro en el debate que va a haber posteriormente con la colaboración adecuada y suficiente de la iniciativa privada. Querámoslo o no, no va a quedar más remedio. Y mientras más tardemos en reconocerlo,
más tarde seremos capaces de encontrar las soluciones adecuadas y seremos los últimos del pelotón. Y he añadido algo que por la cercanía que tiene nuestra actividad también, pero que está pasando por debajo del radar en nuestra sociedad y en nuestro entorno, en general, en todos los países, y lamentablemente es gravísimo. La Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado, y no la estamos aquí. La Tercera Guerra Mundial es el cibercrimen, y el cibercrimen está tomando control de gran parte de nuestra actividad económica y de gran parte de nuestro modo de vida, tanto social como político. Y esto es un riesgo enorme, es una realidad ya que está afectando también a la propia sostenibilidad de nuestro modelo de vida y al cual pues tenemos que hacer frente con medidas de colaboración público-privada. No voy a entrar, esto da para mucho. Estaría encantado de poder debatir con vosotros porque lo hemos trabajado insistentemente por nuestro papel de aseguradores, pero también como víctima en parte y empresa sistémica para estos riesgos que tenemos que comprometernos a protegernos para poder ayudar después a protegerse a los demás. En definitiva, 6 retos en los cuales en todos y en cada uno de ellos pues la colaboración público-privada a nivel macro es imprescindible, es necesaria y que indudablemente si no lo hacemos pues los riesgos serán enormes. Los riesgos sociales de exclusión, donde va a haber capas sociales cada vez mayores en los cuales ni con el ingreso mínimo vital vamos a poder atender. Personas además vulnerables que debido al cambio climático viven en zonas extremadamente complicadas y que a las cuales cada vez más y les va a costar mantener su vida y su propia existencia y a los cuales tenemos la obligación de proteger. Y Extremadura, pues con el tema climático también sabemos que por un lado es una palanca de crecimiento, pero por otro lado es una amenaza a la propia sequía, que sí mismo pues una consecuencia de ese cambio climático. Y bueno, no puedo avanzar mucho. Luego José Luis Jiménez, mi compañero, por ejemplo, podrá contar, lo que pueda contar algún detalle de un proyecto sostenible de inversión privada, pero que puede ayudar también con un componente público a desarrollar iniciativas energéticas, precisamente aprovechando las características de nuestra tierra. Lo he dicho, pero soy extremeño, obviamente, y eso pues hace que me ilusione un poco más de trabajar y hablar por mi tierra. Yo creo que todas las brechas, necesitan que lo público y lo privado nos alineemos. Esta sociedad es diferente, no podemos caer en dogmatismos viendo desde la perspectiva pública que lo público es lo adecuado, lo público es muy adecuado, pero lo privado necesariamente tiene que jugar un papel, un rol cada vez mayor. Las arcas públicas no van a estar preparadas por mucha capacidad de pensamiento y de desarrollo de proyectos que tengamos si desde lo privado no actúan en pensiones, en sanidad, en desempleo, en calidad de vida, en protección del medio ambiente, en sostenibilidad, por supuesto, como decía, en educación. Y aquí acabo con la parte a la que me quería referir, y es que en Extremadura estamos siendo pues partícipes y líderes de un modelo diferente de acompañamiento de lo público y lo privado para favorecer el desarrollo de la universidad pública en la región. A partir del Consejo Social, pues hemos establecido una alianza público-privada que está permitiendo que con 5 pilares, el primero es la empleabilidad de los jóvenes, con prácticas remuneradas con salario mínimo. El segundo es el emprendimiento, el mentoring y el acompañamiento a los jóvenes. El tercero es el desarrollo de foros de economía sostenible que permitan que las instituciones públicas y privadas y la academia podáis compartir proyectos e iniciativas para poder buscar soluciones y ponerlas en marcha. El cuarto es desarrollar una labor de difusión general de lo que significa la actividad privada en sí para favorecer o desarrollar en los más jóvenes el espíritu de emprendimiento, de lucha, de esfuerzo por trabajar en aquello que quieran realmente y atendiendo también a las propias ideas y que no acaben pues con la incertidumbre, o que no acaben en la incertidumbre o en la brumosidad de esa falta de esperanza que desgraciadamente de momento estamos dejando a los más jóvenes. Este proyecto, este modelo, te ha permitido que en torno a 700 estudiantes en 2 años, año y medio básicamente, se hayan beneficiado. Más de 100 han encontrado, casi 100 han encontrado un puesto de trabajo, pero hay más de 400 en prácticas que pronto pues también lo encontrarán. Pero además de eso, pues estamos involucrando, gracias a instituciones como la propia Fundación Caja Extremadura, que preside mi querida Pilar, y otras muchas instituciones, tanto del sector privado como del sector público, diputaciones, cámaras de comercio y por supuesto también del tercer sector, pues están todas conectadas con la universidad y tratando de que busquemos soluciones para favorecer ese aprovechamiento del talento local para que pueda utilizarse en beneficio de la sociedad, que está al final pues pagando su propia formación, que pues, somos todos los contribuyentes de este país y en este caso todos los contribuyentes extremeños. Bueno, yo acabo solo para animar y que espero que en este debate seáis capaces, ¿no?, de ver con esa perspectiva amplia
pues esa necesidad que tenemos de desarrollar colaboraciones público-privadas y, como también comentaba antes y saldrá en el debate, y por qué no, colaboraciones privado-públicas, que tienen también un componente algo diferente y que pueden significar o mandar un mensaje también relevante a la sociedad y sobre todo a nuestros gobernantes, que tienen que ser los que tienen que facilitar y buscar esas vías de colaboración para hacerlo factible, porque si no, el sistema nos ahoga y los hace inviables. Nada más por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Huerta. Muchas gracias también a Paco Pedraja por organizar este magnífico evento. Bueno, pues buenas tardes a todos los asistentes. Yo soy Antonio Fernández Portillo y tengo el placer de moderar esta magnífica mesa redonda de colaboración pública-privada o privada-pública, como acaba de decir el señor Huertas, que tiene como título Políticas públicas y colaboración público-privada para el desarrollo sostenible de las regiones. El foco de esta mesa es justo fomentar, sacar los puntos positivos, incluso, los negativos, qué frenos hay en la colaboración público-privada. Y para ello tenemos a 4 expertos de muy alto nivel, gracias a todos vosotros, antes de comenzar, por estar hoy aquí, que son, en primer lugar, Miguel Bernal Carrión, que es el director general de Avante, José Luis Jiménez Guajardo Fajardo, director general de inversiones de Mapfre, doña Pilar García Cebaños Zúñiga, presidenta de la Fundación Caja Extremadura, y Ana María Vega Fernández, directora general de empresas de la Junta de Extremadura. Muchas gracias a los 4 por estar aquí hoy con todos nosotros. Ahora bien, es cierto que Extremadura ya lleva unos años trabajando en fomento de la colaboración público-privada y creemos también colaboración con el Consejo Social, gracias por organizarlo. Y cuando hemos estado preparando esta mesa redonda, nos ha surgido, pues, que queremos conocer cómo veis vosotros, desde vuestra experiencia, desde vuestra trayectoria, cuáles son los puntos positivos o ejemplos, o casos positivos y ejemplos de éxito que veis que se han producido, ya sea en nuestra región o fuera incluso de ellos, y que veis posible que se pueden realizar aquí. O sea, ¿cómo podemos conseguir impulsar esa colaboración pública-privada aquí en Extremadura? ¿Cómo podemos conseguir que se siga desarrollando y que podamos ser en algún momento en el futuro un modelo de éxito y de referencia para otras regiones? Es quizá un objetivo algo ambicioso, pero ¿por qué no? Si lo han conseguido otras regiones en el mundo, incluso en España, ¿por qué nosotros no podemos llegar a conseguirlo en el futuro? Vamos a hacerlo en orden, por seguir como está puesto en el programa. Empezaría en primer lugar Miguel Verdad. Pues muchas gracias, Antonio. Buenas tardes. De verdad que me alegro mucho de estar con ustedes esta tarde y agradecer, lógicamente, la invitación, y me quito el título de experto. Yo no soy experto en nada, Antonio. Yo puedo dar mi humilde opinión y perfectamente puedo estar equivocado. Lo que sí que es cierto es que llevo muchísimos años en este tema y al final uno aprende, aunque sea a base de errores y a base de tropiezos, termina aprendiendo. Yo, antes de contestar, me vas a permitir algo. Es que me ha resultado muy interesante la intervención de Antonio Huerta, y esos 6 retos me han resultado muy interesantes. Algunos, Antonio, los comparto y otros no los comparto tanto. Los comparto un poquito menos. No voy a decir que rechazo ni mucho menos, pero como Antonio lo ha dejado ubicado en 6 retos, enmarcándolos dentro de retos que pueden ser o que deben ser abordados en esa colaboración PP, público-privada o privado-pública, porque ahí estamos totalmente de acuerdo, Antonio, en que hay que medir muy bien qué cosas se hacen con la privada delante o con la pública delante, pero en todo caso sí comparto que son retos que debemos abordar. Pero hay 2 que especialmente me han llamado la atención, Antonio. Uno, lo lanzabas como reto, pero no sé, no quiero polemizar en absoluto, ¿no? Hablabas de la necesidad de casar oferta y demanda a nivel mundial, a nivel internacional, que está generando desequilibrio, y es verdad que el COVID, el Brexit, la guerra y todo lo que nos llegue por delante, pues ha generado ahí un desequilibrio
a nivel mundial. Ojo que nos habíamos preparado para ese desequilibrio muy bien, es decir, habíamos provocado el desequilibrio. Es decir, cuando hablo de un ejemplo muy concreto, hablo de la descarbonización de la humanidad. Hoy veía el telediario y veía que decía que China ha montado la mayor planta fotovoltaica del mundo, una cosa bárbara. Es decir, creemos que aquí en Extremadura montamos las fotovoltaicas estas gordas, y es verdad, las mayores de Europa, y es verdad, pues compararlo con la información que hoy ha aparecido de China. Esto es un mosquito comparado con un elefante en lo que están montando en China. Voy a esto, descarbonizar la economía a nivel mundial, pero nos preocupamos muy mucho de hacer muy buenas investigaciones en centros como este, centros universitarios, centros de investigación, y dijimos, en Europa somos los poseedores del conocimiento, pero que fabriquen otros, que ya les compraremos lo que les tengamos que comprar, hasta que de pronto nos dimos cuenta que, por ejemplo, para descarbonizar hacen falta palas o rotores para los aerogeneradores, o nos hacen falta placas fotovoltaicas. Y dijimos, no, eso no lo producimos en Europa. Los empezamos a fabricar en Europa, dijimos, no, pero esto es muy caro, que lo fabriquen los chinos, que es más barato. Bueno, pues lo fabricaron los chinos, es verdad. Cerramos todo lo que teníamos aquí en Europa, hasta que de pronto los chinos dijeron dos cosas. Una, me pongo yo a descarbonizar también, y por tanto lo que yo fabrico lo consumo yo, y lo que me sobre a mí se lo vendo a usted. Segundo, eso de vender barato se ha acabado. El precio lo pongo yo, lo fijo yo, y por tanto, cuidado. Y de eso nos hemos dado cuenta hace 4 días. Hace 4 días, con todo el lío este de el Brexit y con los líos de todo esto, nos hemos dado cuenta. Bueno, pues Antonio, afortunadamente tenemos la gran suerte, y eso sé que lo sabes a la perfección, que esa recolocación, esa reubicación de la oferta y la demanda, por una vez, bendita vez, nos ha pillado bien en Extremadura. Porque lo que está viniendo a Europa en esa recolocación de las mega macro inversiones, está buscando, tiene toda una serie de características comunes, y está viajando hacia el sur de Europa, dentro del sur de Europa hacia España, y dentro de España está viajando a Extremadura. Ayer ha sido la última reunión que he mantenido de una, evidentemente no voy a desvelar una inversión de 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros, se dicen pronto, pero todavía era antes de ayer cuando en Avante veíamos inversiones de 20 millones y decíamos aquello, cuidado, que esto es algo potente, sigue siendo muy importante para nosotros, pero estamos viendo inversiones de 1.000, de 2.000, de 1.500, de 800, de 3.000 millones de euros, que eso, Antonio, afortunadamente ha venido de ese reequilibrio de oferta y demanda. Y segundo, y termino ya con esta parte, toda la razón en la necesidad de acoplar oferta y demanda también en empleo. En Extremadura tenemos en estos momentos, a día de hoy, 70 y tantos, 80.000 personas en desempleo. Necesitamos en los próximos 5 años 25.000 puestos de trabajo industriales, y no sabemos todavía cómo lo vamos a solucionar ese problema. Tenemos gente que podemos reciclar, sí, pero 25.000 no. Y por tanto, vamos a ver cómo arreglamos este tema. Voy ya, perdóname, Antonio, por este quizás que he hecho. Has preguntado, colaboración público-privada, privado-pública. Ejemplos concretos. Creo que has dicho. Primero, yo soy un gran defensor de las APPs, de las alianzas público-privadas o alianzas privado-públicas. Gran defensor. Lo he defendido y lo defiendo en Extremadura, y lo estoy defendiendo, no sé si saben ustedes, que Avante, además de muchas cosas, llevamos también toda la proyección o toda la internacionalización económica de la región, y por tanto tenemos la obligación de abrir nuevos mercados, de trabajar en nuevos mercados. Yo estoy trabajando mucho en aquello que
se llama la transferencia de conocimiento, la exportación de conocimiento en lo que somos muy buenos en determinados temas aquí en Extremadura. Y eso pasa pues porque determinados gobiernos que necesitan nuestro conocimiento puedan en un momento determinado abrir sus mercados a este conocimiento y abrir los mercados a nuestras empresas. Además, no casualmente esos gobiernos suelen ser gobiernos que tienen dificultades para financiar el desarrollo de ese conocimiento. Y ahí estoy ofreciendo la posibilidad de alianzas público-privadas, donde los gobiernos pongan una parte y empresas españolas o empresas extremeñas pongan otra parte. Me está costando, no se pueden imaginar lo que me está costando. Es decir, por el motivo que sea, hay una imagen no demasiado positiva de estas alianzas público-privadas. Sin embargo, nosotros yo creo que en Extremadura sí que tenemos una experiencia interesante. Voy a dar una. Lleva 36 años funcionando, Antonio. Se llamó Sofiex, Sociedad para el Fomento Industrial de Extremadura. Sofiex ha desaparecido ya, fue Grupo Avante, hace un par de años la absorbí desde la matriz, desde Extremadura Avante SLU. Sofiex desapareció, se integró en la matriz y quedó dentro del grupo empresarial Extremadura Avante. Pero Extremadura Avante lleva 36 años, desde 1987, practicando la colaboración público-privada. En este caso, Antonio, privado-pública. Y eso ha significado, tengo aquí los datos y los voy a leer, que 266 empresas de esta región que facturan actualmente casi 12.000 millones de euros, 12.000 millones de euros, han nacido al calor de esa colaboración privado-pública. Y digo privado-pública porque esas empresas que nacieron con el soporte público, el apoyo público de Avante, pusieron encima de la mesa 1.380 millones de euros de inversión y lo público, Avante, Junta de Extremadura en definitiva, puso 380 millones de euros. Pero fueron determinantes para que al final, voy cortando, para que al final se pusieran en marcha 13.317 empleos. Es un buen ejemplo de colaboración público-privada. Y a día de hoy, Antonio, con esto voy a terminar, podría estar poniendo un montón de ejemplos positivos. A día de hoy, si repasan la prensa, podrán ver que estamos creando la sexta empresa del Grupo Avante, una empresa que va a gestionar las terminales ferroviarias públicas de aquí de Extremadura. Badajoz, Mérida, Navalmoral. El 51% de Avante, 49% de una sociedad privada. En estos momentos, la única candidata que ha habido es la compañía privada portuguesa de ferrocarriles y ahí tenemos un reto apasionante por delante. Ver cómo gestionamos la logística regional desde lo público y desde lo privado. Tiene cosas muy positivas, pero también tengo cosas negativas. Después, si te parece, Luego hacemos la ronda de la generar eso. Muchísimas gracias. Vemos que se va recalcando el tema de casar la oferta y la demanda. Eso está estudiado en el mundo empresarial y requiere un tiempo. La literatura dice que entre 5 y 10 años casar las nuevas revoluciones como la que tenemos ahora mismo de la inteligencia artificial, ¿no? Siguiente de los miembros de nuestra mesa redonda es José Luis Jiménez. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué nos puede aportar? Pues muchas gracias, Antonio, y buenas tardes a todos y gracias por vuestra presencia, ¿no? Escuchando tanto a Antonio como a Miguel, pues la verdad que el tema de la colaboración público-privada yo diría que es un aspecto crucial, ¿no? Sobre todo, como hacía referencia Antonio al principio, por el contexto tan complicado que nos toca vivir, ¿no? Hablamos de crisis energética, hablamos de una guerra, hablamos de una inflación,
hablamos, digamos, de una situación que tienen ahora mismo los estados con deudas y déficit difícilmente sostenibles. Y en ese aspecto, pues uno se plantea decir, "Uy, ¿qué es lo que se puede hacer? Realmente hay recursos escasos, hay que gestionarlos de la manera más eficaz y no puede ir la empresa por un lado y la administración por otro. Podemos decidir, como ha sucedido muchas veces en el pasado, ir por caminos diferentes. Pero de esa manera es muy difícil que consigamos que Extremadura o cualquier otra región se ponga a la cabeza en Europa, ¿no? Entonces, pensando sobre este tema, y cuáles son las lecciones o cuáles son las conclusiones más interesantes, ¿no?, para el tema del desarrollo de la política regional, pues hace no mucho tiempo la OCDE encargó un estudio sobre este tema, ¿no? Es decir, más que intentar saberlo todo, es decir, vamos a recoger las experiencias de muchos países, vamos a ver qué es lo que han hecho, qué han dejado de hacer y cuáles son las conclusiones a la hora de fomentar el desarrollo regional, ¿no? Pues esas conclusiones, por resumirlas muy rápidamente, serían: lo primero es que lo que funciona en un sitio no tiene por qué funcionar en otro. Digamos, no hay una talla que sirva para todo el mundo, ¿no? Entonces ahí el tema, lo que se ha aprendido es que la flexibilidad y la adaptabilidad son claves. El segundo tema es desarrollar las capacidades de la administración. Se supone que la empresa privada se mueve quizá de una manera más rápida, pues los recursos van hacia aquellos proyectos más interesantes, normalmente puede haber más dinero y se puede pagar por el talento, ¿no? Pero si hacemos algo completamente desequilibrado en la administración pública, pues podemos tener un problema. Pues yo lo que sí observo en la parte de la Junta de Extremadura, tenemos ahí una representante, y cuando nos hemos sentado con ellos, en concreto con la consejera de Industria, pues hablar de temas de energía con una ingeniería industrial especializada en electricidad, pues es un placer, porque se entiende mejor con los ingenieros que con nosotros. Con lo cual, esa parte del desarrollo de la capacidad de la administración es clave, ¿no? ¿Cuál es el tercer aspecto? De los 6 que he tomado nota. La tercera cosa, yo diría, es tener las cosas lo más simples posibles. Hay que simplificar una barbaridad los procesos administrativos. Si nos empeñamos en tener, digamos, cosas muy complejas, el dinero se va a ir a otro sitio. Entonces hay que tener un sistema simple y sobre todo una normativa muy estable. Si cada año modificamos la normativa, la barrera de entrada para el ahorro privado es tremenda. Hay una parte muy importante que es la calidad de las relaciones, yo diría, entre las empresas, los distintos sectores y la administración. Y esto hay que hacerlo a distintos planos. Esto es un buen foro que va en esa línea, pero también tiene que haber un diálogo entre la región, entre lo que es el Estado y entre lo que es la Unión Europea, porque al final nos estamos moviendo cada vez en una economía más global, ¿no? Por otra parte, y esto es un tema yo diría interesante, hay que establecer los incentivos correctos. Hay que fomentar esto. Con Avante estoy deseando tener una larga conversación en busca de esos incentivos. Y esto es así porque normalmente estamos acostumbrados a que el incentivo es negativo. Si haces algo mal, te sancionan, pero no te premian por nada. Y como esto es un mundo muy global que compite por el capital, aquellas administraciones públicas que incentiven la inversión, pues son las que van a conseguir generación de riqueza y de empleo, ¿no? Hay otro punto en estas conclusiones, y es el último, que es muy importante, como casi toda la vida, tener un plan, tener un objetivo en la mente de qué es lo que se quiere hacer. Y eso muchas veces, yo diría que a nivel en la administración falla, ¿no? ¿Y qué queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y todo esto, yo diría que no hay una receta única. Esto es un proceso de prueba y error hasta dar con una combinación perfecta. Antes, Antonio Huertas nos comentaba qué es lo que queremos hacer nosotros en Extremadura, ¿no? Y por resumirlo como un ejemplo, es cómo podemos generar riqueza, cómo podemos aportar puestos de trabajo, cómo podemos unir a la universidad con el mundo de la empresa. Pues tenemos un análisis muy avanzado pues para montar una inversión en temas de biometano, porque esta es una región donde la industria agroalimentaria es muy potente, que genera mucho residuo que si no se trata bien termina en un incentivo perverso que es una sanción. Pero si somos capaces de tratarlo bien y convertir ese residuo en un gas, lo que vamos a hacer es reducir los costes energéticos, que a día de hoy es una de las grandes barreras con las que estamos compitiendo en Europa. Hay que tener en cuenta que la energía en España es mucho más cara, por ejemplo, que en Francia, o que en Portugal, o que en Alemania, o que en el Reino Unido. Entonces, cuando las empresas salen a competir de fuera, ya van perdiendo 2-0, y así es muy difícil, ¿no?
Pero una de las cosas que queremos hacer es fomentar la inversión, que vamos a hacerlo desde el punto de vista de la inversión privada, pero que nos encantaría contar con la colaboración pública, yo diría, en distintos aspectos, desde la agilización de los trámites, porque hay que construir muchas plantas de biometano, hay que contratar a muchas personas, economistas, ingenieros, operarios, hay que construir dichas plantas y ponerlas a funcionar. Pero si hacemos eso, yo creo que el gran problema que tiene Europa ahora mismo con el tema de la energía es la gran dependencia de Rusia. Hasta hace muy poquito el 90% del gas venía ahí. ¿Qué hacemos si fomentamos esto en Extremadura? Pues Extremadura puede convertirse en una región puntera en la generación de energía renovable y de esa manera no solamente generar empleo y riqueza, sino que además resolver un problema que tenemos ahí, que es un gran problema por el tema de la guerra en Ucrania, ¿no? Pero vamos, es un poco las conclusiones, tanto a nivel general como algo particular, donde Mapfre tiene un interés en invertir y en apostar por la región. Muchísimas gracias. Vemos que vuelven a salir oportunidades y nos ha hablado Miguel de las inversiones, de lo que se ha hecho hasta ahora. Sale ahora un debate que es continuo últimamente en Extremadura, el tema de la energía, ¿no? Que podemos conseguir a ser productores energéticos, no solo de la fotovoltaica, sino ahora están hablando de una nueva forma con el biogás, ¿no? Que es una inversión de futuro que puede ser bastante interesante para la región. La siguiente ponente que tenemos es Pilar García Ceballos Zúñiga. ¿Qué visión nos das desde tu experiencia? Bueno, yo creo que voy a aportar una visión un poco diferente. Lo primero, dar las gracias a todos los que estáis aquí hoy y a los organizadores por haber invitado a la Fundación Caja de Extremadura, que esto es una fundación. Al ser una fundación estamos hablando de una entidad privada, que no es pública ni tiene componente público. Y empiezo diciendo porque la visión que tiene la fundación siempre es diferente y nos sentimos halagados desde la fundación el estar invitado a hablar de temas de economía, porque la fundación realmente, como sabéis, nos dedicamos a intentar mejorar como objetivo fundamental la vida de los extremeños en varios ámbitos, en el cultural, en el social y añadido desde hace 6 años, cuando se creó la fundación, el de emprendimiento también. Pero soy una firme convencida por mi carrera profesional en el tema de las alianzas. Yo he trabajado muchísimos años en una empresa tecnológica, en IBM, y de hecho algunos de los compañeros de mesa me conocen de esa época porque montamos un centro de desarrollo de software que ha sido, yo creo, la mayor empresa en aquel momento en nuestro territorio, en nuestra región, que era de la compañía INSA, que era una filial de IBM, en la que contratamos a 400 y pico ingenieros y desarrollando software para toda Europa, para clientes de, pues yo creo que Mapfre igual también era cliente nuestro, no sé, en aquella época. Pero lo importante es que ahí aprendí con esa experiencia lo importante que era la colaboración esta que estábamos hablando público-privada, porque necesitábamos encontrar 400 ingenieros en una universidad que, si no recuerdo mal, en aquella época se licenciaban aproximadamente, no llegaba, creo, que ni a 100 ingenieros informáticos por año, con lo cual, fijaros, y los que se habían licenciado en los años anteriores, estaban la mayoría de ellos trabajando fuera. No había realmente ninguna oportunidad. Entonces, bueno, llegamos a un acuerdo con la universidad, que yo creo que fue una clave. Llegamos a 2 acuerdos clave como empresa. Uno fue con la universidad, porque llegamos a un acuerdo en coger promociones completas en las que nosotros los incluíamos en un curso de formación de forma selectiva. Solo nos quedábamos con los que realmente encajaban en el área de competencia que nosotros necesitábamos en aquel momento, que imaginaros era SAP, que sabéis que era una tecnología de aquel momento, o en RPs, en determinadas herramientas también de desarrollo, etcétera, etcétera. Y la otra gran acuerdo que llegamos, que bueno, eso lo trabajamos mucho, no sé si Miguel estuvo ahí involucrado, fue en conseguir el sitio adecuado para desarrollar nuestra actividad. Porque empezamos en un polígono industrial en Cáceres, rodeado de bobinas, que yo no tengo nada contra las bobinas, pero no era el sitio más adecuado para invitar a nuestros clientes para ver lo que hacíamos allí, ¿no? Entonces, bueno, conseguimos que al final nos cedieran donde estamos todavía actualmente, en el parque tecnológico, que era donde teníamos que estar, y encima, pues casi enfrente de la universidad, que era el suministrador de talento, de capacidad
y de conocimiento. Con lo cual aquello fue un éxito, ese modelo luego se replicó, Cáceres fue el pionero, ese modelo lo hemos repetido pues en muchísimas provincias de España, ¿no? El segundo fue Salamanca, luego nos fuimos a Orense, Zaragoza, etcétera. Pero bueno, volviendo, o sea, como veis, yo ya venía con una experiencia cuando me incorporé a la fundación, venía con una experiencia importante de cómo tenemos que trabajar las alianzas, con una experiencia de aprendo de los errores también, y decía qué tenemos que hacer de una forma diferente. Cuando me incorporé a la fundación, nos incorporamos, porque la fundación como tal fue creada en el 2016, decidimos con el patronato que teníamos en aquel momento y con el equipo de la fundación cuáles eran nuestros objetivos fundamentales. Y decíamos, con los recursos que tenemos, lo que queremos es impactar al mayor número posible de extremeños y en las 3 áreas que hemos definido, que os he dicho, son social, cultural y de emprendimiento. Y dijimos, para poder afectar al mayor número posible de extremeños, tenemos primero que reducir el número de actividades, porque hacíamos demasiadas, o se hacían demasiadas en la obra. Redujimos y definimos muy clarito cuáles eran las que queríamos hacer. Y el segundo fue llegar a alianzas con terceros, tanto en el sector público como en el sector privado también, o sea, privado como nosotros. Y ahí, pues, a lo largo de estos 6 años, bueno, va a ser 7 ya, empezamos en el 2016, en junio, pues hemos ido desarrollando bastante iniciativas, las definidas, pero siempre multiplicadas. Y os quería contar rápidamente, si me lo permites, Antonio, alguna de ellas para que veáis cómo trabajamos ahora y cómo las alianzas son tan importantes y que además tienen repercusión de forma económica, no solo desde el punto de vista, como decía, social, que es una forma de repercutir también económicamente. Tenemos una de nuestras alianzas estrella que le llamamos Desafío Social. Aquí nos pusimos en marcha con una colaboración con la Fundación Botín, otra entidad privada, con la cual, mediante una tecnología que ellos nos han facilitado, ahí empezamos a sumar, lanzamos un reto a las entidades del tercer sector de Extremadura. El reto era, os podéis imaginar, fue durante la pandemia, el desafío de transformación digital. Queramos saberlo o no, no estábamos nada preparados para el mundo que se nos venía. Las organizaciones sociales se quedaron, muchas de ellas o la mayoría, absolutamente desconectadas, incluso de sus beneficiarios. Con lo cual, les lanzamos el desarrollo, les acompañamos con esta metodología, les ayudamos con formación, con capacitación y con expertos a desarrollar proyectos que ayudaran a cerrar esa brecha digital que había puesto de manifiesto. Hoy, bueno, tenemos una de los multiplicadores, porque yo siempre hablo de no sumar, sino siempre de multiplicar cuando nos sumamos a alianzas, es que uno de los multiplicadores de esta iniciativa ha sido que las plataformas del tercer sector se han puesto a trabajar juntas y han co-creado, o sea, han hecho proyectos en los que al final han salido 7 proyectos, pero son 30 y tantas organizaciones, con lo cual han sido capaces de juntarse, de decidir qué hacer con ese tipo de proyectos, y os animo a leerlos si queréis en la web de la fundación nuestra, porque ahí están bastante definidos ahí. Os pongo rápidamente otro ejemplo con la Cruz Roja. Una de las cosas que creo que ha mencionado Antonio también, que a nosotros nos preocupaba muchísimo, el tema del envejecimiento. A nosotros desde el punto de vista social, porque realmente creemos que es un problema bastante serio, ¿no? Bueno, pues aquí la alianza ha sido Unicaja Banco, antiguamente Liberbank. Llegamos a un acuerdo en el que nos donaban el 20% de las comisiones de una gestión de fondo de inversión llamado Solidario, y con ese 20% y con la Cruz Roja hemos desarrollado un proyecto para ayudar a las personas mayores de 60 años que se quedaron aislados por el tema de la pandemia. Estamos ayudándoles con voluntariado, facilitándoles conexiones, atención médica, gestión bancaria, que como sabéis, pues también ha habido un problema en determinadas zonas rurales. Otro ejemplo, rápidamente, Excelentia. Esto es realizado por la universidad, aquí, que son premios a jóvenes investigadores de la universidad en áreas de la ciencia y de la vida. Aquí la colaboración la hemos hecho, por supuesto, con la Universidad de Extremadura,
de nuevo un éxito. Hemos tenido la última convocatoria de entrega de premios hace apenas un mes y creamos también una edición, curiosamente, para jóvenes investigadoras, que yo creo que es importante, fomentar también, porque no se nos presentaban a los premios, y creo que ese es otro reconocimiento importante. Y os pongo ya un último ejemplo, que es el de, que a mí me encanta también, que es el tema en el área nuestro de emprendimiento. Hemos lanzado, y esto es una colaboración con el SESPE, con el Servicio de Empleo de Extremadura, un programa dentro de nuestro programa de emprendimiento se llama Sámara, en general, que es como la semilla que difuminamos para que haya emprendimiento y crezca la semilla, pero hay uno en concreto que se llama Sámara Rural, y ese Sámara Rural lo estamos enfocando a encontrar y ayudar a mujeres emprendedoras en los distintos pueblos, ¿no? Empezamos con poblaciones de menos de 15.000 habitantes, llevamos ya 2-3 años con el corte de la pandemia en medio porque no nos ha dejado hacerlo, y ahí estamos trabajando en colaboración de nuevo con las cámaras de comercio y con Fundefip. O sea, de nuevo, fundación privada, o colaboración, público-privada, o privada-público, no sé cuál es el orden, en todo esto. El aprendizaje positivo que yo lo tengo muy claro, es decir, hemos multiplicado. Lo que podía haber hecho la Fundación por sí misma no hubiera llegado ni a la mitad de beneficiarios, o sea, de gente que se ha beneficiado de nuestras iniciativas si lo hubiéramos hecho solo. No hubiéramos llegado, no hubiéramos tenido la capacidad, ¿no? Empieza a sumar y, como yo digo, pues se multiplica. ¿Te parece, Antonio? Sí, porque si no vamos de tiempo. No llevamos. Te lo agradezco. Me quedo con la última frase que has dicho de hemos multiplicado. Decíais al principio que no sabías muy bien por dónde estaba, por el tema de que no sois empresas. La actividad social es fundamental para un desarrollo sostenible, que también es una de las líneas de este foro, ¿no? Y es muy importante, como bien la habéis enfocado, por ejemplo, para el emprendimiento, para la creación de actividad económica. Estáis trabajando en esa línea y es muy importante para llegar a esas zonas rurales, para llegar a esos retos sociales, a esos problemas, por ejemplo, que habéis solucionado durante el COVID y que estáis apoyando. Bueno, en emprendimiento, si me lo permite, no solo estamos en la zona rural. He comentado eso porque me parece la más llamativa, pero estamos también en emprendimiento de empresas en la fase de crecimiento. Estamos en colaboración. Muchísimas gracias por vuestra aportación y por el trabajo que estáis haciendo. La última de nuestras ponentes, y no por ello menos importante, doña María Navega Fernández, directora general de empresa, y que tiene una larguísima trayectoria en el mundo de la empresa en esta región, tanto en el mundo público, administración pública, como privada, cuando ha sido emprendedora también, y creo que nos puede aportar mucho también en esta línea. Ana, cuando puedas. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Antonio Huerta, por tu compromiso, por lo que has hecho por la Alianza Extremadura Futuro. Yo que llevo intentando cambiar la universidad y hacerla emprendedora más de 30 años en esta región, hay un cambio radical desde que tú has venido y has puesto esto en marcha. Así que gracias por lo que estás haciendo. Y gracias por la introducción, que también ha sido muy enriquecedora. Yo soy la administración, esa parte imprescindible en nuestras vidas. La pandemia nos ha cambiado a todos. A todos. Ha cambiado la administración, ha cambiado la empresa. Y este cambio, quitando las vidas que se han perdido, que son tremendas, ha acelerado los procesos de colaboración, ha acelerado muchísimos procesos que sería imposible para las empresas, cambios de organización, digitalización, tecnología, enfrentarnos a todos esos retos de una manera tremenda, y nos ha preparado para esto que estamos viviendo ahora. Ha sido quizás el entrenamiento más duro. Tenemos una guerra, tenemos la inflación, tenemos todo eso, pero una pandemia impensable nos ha puesto a todos en un nivel de entrenamiento y de me acerco mucho y entonces retumbo. Me suele pasar que ha puesto a las empresas, nos ha puesto como ciudadanos. Hay mucho que reflexionar sobre cómo hemos cambiado en todo. Y a la administración también la ha cambiado muchísimo. Yo nunca he visto unos procesos de dar respuesta en la salud, en la seguridad, en
en dar soluciones en innovación. Qué mejor colaboración público-privada que todo lo que se ha montado para las vacunas. Impensable. O sea, todo ha sido un aprendizaje que tenemos que saber mantener y acelerar y mejorar. O sea, esto es el punto de partida en el que yo quiero basar esta reflexión. Estamos en un momento único. No solo por eso. En este enorme reto a los que nos enfrentamos, nunca ha habido tantos millones con los Next Generation que Europa decida acelerar lo que no se estaba dando cuenta que estaba pasando. Pero esto es un momento único. O sea, nunca ha habido tanto dinero para hacer todo esto y tenemos que aprovechar esa oportunidad. El verdadero reto es no perder esta oportunidad. Es complejo mover tantos millones en tan poco tiempo, que cambien las estructuras, que la normativa, todo es complejísimo. Pero o aprovechamos la oportunidad, todos, porque no depende de la administración. Si no hay empresas que inviertan, si no cambiamos los modelos con los que estamos haciendo las cosas, difícilmente podemos aprovechar estas oportunidades. Cuando hablamos de administración y hablamos de estrategia, la Junta de Extremadura, en concreto, ¿qué mejor estrategia en esto que estamos hablando de la colaboración que crear una consejería de economía, ciencia y agenda digital? ¿Qué es nuestra consejería? Donde estás uniendo todo el conocimiento, los centros tecnológicos, la universidad, las empresas, en un único sitio para que por fin el conocimiento llegue a las empresas y las empresas aprovechen ese conocimiento. Eso es una estrategia política. Otra estrategia política clara es unir educación y empleo. O sea, creo que son dos estrategias políticas esenciales para el modelo y el mundo en el que estamos viviendo y para seguir trabajando en los retos. En cuanto a colaboración público-privada, yo entiendo que nuestra consejería y sobre todo la Dirección General de Empresas solo vivimos por y las empresas. No tiene sentido una dirección de empresas si no está enfocada para las empresas. Y sí, somos los de la inversión empresarial. Soy la de la inversión. Hablamos cuando tú quieras. Cuando tú quieras, hablamos. Porque todo lo que hemos conseguido mejorar ha sido escuchando a las empresas. Cualquier decreto de ayuda que hemos hecho, lo hemos circulado a las empresas y que nos digan, oye, ¿qué falta? ¿Qué sobra? ¿Qué no entiende? Y habría cosas, obviamente, que es normativa, que le explicamos. Pero también es muy importante tener un lenguaje. En la colaboración público-privada el lenguaje es importantísimo. Las empresas tienen un lenguaje, la administración tiene otro. Y hay que explicarle a las empresas el lenguaje de la administración y a la administración el lenguaje de las empresas. Me parece esencial. Y yo mandaría a todos los funcionarios a trabajar unas prácticas en las empresas. Está bien los alumnos, pero creo que los funcionarios también. Y también mandaría a las empresas a que conozcan la administración. Porque si no hay ese entendimiento y ese conocimiento, esta colaboración será muy complicada. La administración nos regimos por leyes y los obstáculos son las leyes, la normativa. Esa normativa se puede cambiar juntos. Pero claro, la empresa tiene que también entender los porqués de las normativas. Y hay un tema esencial que es la cultura. Cultura. En otros países, en Estados Unidos, es otra cultura. No nos valen los ejemplos buenos de otros sitios cuando partimos de un sitio completamente diferente. En esto de la colaboración público-privada, yo voy a contar ejemplos pequeños, pero para mí muy importantes, que no requieren dinero. Cuando mueves en la administración dinero, todo es muy complicado, porque pasan por 500 sitios, te interviene el interventor y el abogado, y no sé qué. Y donde tú quieres hacer algo razonable y consensuado, acaba en una cosa que han ido quitando y poniendo y no tiene nada que ver con lo que había hablado y quería sacar. Porque pasa por tantos sitios que es muy complicado. Yo estoy muy contenta de grupos de trabajo que he estado haciendo, en concreto el de industria motora, para digitalizar y llevar la digitalización al sector industrial de Extremadura. Creé un grupo de trabajo donde estaban empresas
más grande, o sea, estaba la Dieter, Catelsa, Inquiva, la junté a todos que no se conocían, que no sabían lo que estaban haciendo, y nos visitábamos cada una de las empresas para compartir el conocimiento. Ese grupo ha sido importantísimo para acelerar su crecimiento. Se han creado unas conexiones magníficas que ahora en la Deutsche Business School eso se ha convertido en un consejo y esa colaboración va creciendo en afrontar retos. Otro pequeño es, senté a toda la administración con el sector de la construcción, ese sector tan castigado y olvidado, pero que genera tanto empleo y tanta riqueza. Y nos sentamos y hicimos una mesa, ¿qué pasa con las licitaciones? Uno lo ve de una manera y otro de otra. Vamos a sentarnos a ver qué podemos mejorar de las licitaciones. ¿Qué problema tenemos con encontrar trabajadores en el sector de la construcción? Y nos sentamos todos. ¿Para qué? Para hablar de los problemas, exclusivamente no para hacer un debate, buscando soluciones, propuestas y trabajando juntos. Y hemos conseguido un montón de resultados. Hemos diseñado programas de formación específicos a medida de las empresas para encontrar trabajadores, campañas de comunicación para que la gente vea el sector de la construcción como un sector de futuro. Se han cambiado las normativas de las licitaciones y mucho más. Otra colaboración que me encanta es la red de mujeres, 1.950 mujeres empresarias trabajando juntas, colaborando entre ellas. Con la administración no, nosotros hemos sido el impulsor, pero ocurre y está ocurriendo porque ellas quieren. Y nos juntamos todos los meses. Y es una pasada. Se están creando sinergias, creando empresas entre ellas, facturando muchísimo, aprendiendo, creciendo juntas. Es impresionante. Os invito a que veáis con esta... Y sobre las reflexiones, una reflexión. Está bien la colaboración público-privada, pero la colaboración privada-privada tampoco la veo. Tampoco la veo. Y también hay que hablar de la colaboración, porque para que sea colaboración público-privada tiene que haber esa colaboración. La palabra colaboración que no me gusta la alianza. Alianza es compromiso. Una colaboración puede ser, bueno, un ratito. ¿Para esto concreto? No. Una alianza va más allá que una colaboración. Y sobre las barreras, hay un informe también, no sé si el mismo, el de la OCDE, el que tiene COTEC, interesantísimo, que también os lo recomiendo sobre este tema, que habla un poco pues de lo mismo. Barreras, la normativa, la desconfianza. Tenemos una cultura de la desconfianza. Desconfiamos de la empresa privada, desconfía de la empresa privada. Si son competencia más, claro. De la administración, tenemos que empezar a romper tantos tópicos. Vamos a sentarnos, vamos a hablar. Y todos esos prejuicios desaparecen cuando uno se sienta a hablar de cualquier problema. La gobernanza de esa colaboración tiene que establecerse, porque a veces lo privado quiere prima sobre lo otro. ¿Qué pasa con los resultados de esa colaboración? ¿A quién beneficia? ¿Cómo nos beneficia? ¿Cómo extendemos esos resultados? Yo entiendo que lo privado, oye, si hemos trabajado en esto, los resultados para mí, pero si es público, oye, los resultados para ti solo no. Eso hay que definirlo y estructurarlo. Y yo por otro de los ejemplos que tenía, bueno, tenemos también una escuela de financiación empresarial. La escuela de financiación empresarial es otro proyecto que tampoco cuesta mucho dinero, donde estamos todas las entidades financieras de Extremadura, todas en un único sitio, colaborando con la administración y colaborando con todas las entidades financieras públicas y privadas para mejorar la cultura financiera de nuestras empresas, que es esencial. No voy a ahondar más en eso, pero tenemos programas desde los que se inician como emprendedores hasta los expertos en financiación de nuestras empresas que están dispersas, que les falta tener un entorno donde seguir desarrollándose profesionalmente, y quien tiene ese conocimiento son tanto las entidades financieras como los que se dedican a financiar. Y nosotros desde la administración vamos a juntarnos, vamos a hacer un programa conjunto y creamos esta escuela que ya lleva un año y que también invito a que veáis el programa. Y ya me callo. Muchísimas gracias, Ana. Muy esclarecedora. Me quedo también con una parte que considero muy importante y que está demostrado que funciona, que es el tema no de competir, sino competir. O sea, vamos a colaborar y competir en conjunto. Vamos a lanzar unas innovaciones colaborando con innovación. Y ahí es verdad que la empresa también tiene mucho que decir.
En esta segunda intervención os voy a pedir que seáis mucho más breves, porque sí que me gustaría al final, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues dejarle la posibilidad. Entonces, si veo que os alargáis, os voy a pedir perdón de antemano, pero os voy a cortar. ¿De acuerdo? No, pero también es importante que contéis vuestra experiencia, porque yo creo que nos puede abrir a todos un poco la mente y visibilizar también que se están haciendo muchas cosas en esta región, que hay muchas veces que no somos conscientes de todo lo que se está haciendo y todo lo que se está trabajando. Hemos visto los puntos positivos, habéis puesto ejemplos de puntos positivos, pero también, nos guste más o nos guste menos, también hay frenos o obstáculos que nos encontramos a la hora de hacer esa colaboración público-privada. Entonces, bueno, pues de forma constructiva quiero que planteéis alguna crítica y solución a ese problema, que cada uno pongáis vuestro granito de arena para mejorar la situación actual. Seguimos en el mismo orden de intervenciones. En primer lugar, Miguel de Hernán. No me resisto. Hace una semana me llamó Pepe Álvarez, el actual secretario general de la UGT a nivel nacional. Algunas de las personas que estáis aquí recordaréis que yo fui secretario general de la UGT durante 15 años aquí en Extremadura, y me dijo Pepe, oye, ¿dejaste huella allí en Extremadura? Fui el otro día por allí, por tu región, di una rueda de prensa y una periodista me dijo, por favor, más breve de lo que era Miguel Bernal. Entonces voy a, Antonio, a intentar ser casi que telemático. ¿Cómo resolver? No voy a hablar de cuestiones negativas. ¿Cómo resolver o cómo ajustar bien las colaboraciones, o como dice Ana, que lo comparto totalmente, las alianzas público-privadas, privado-públicas? Haciendo el equilibrio en cada caso idóneo entre qué P va delante, la privada o la pública. Porque, mirad, si lo que prima es lo público, es decir, el peso lo lleva la P de pública, en esa alianza, Antonio, va a haber unos encorsetamientos muy, muy importantes. Y tú lo decías antes en tu intervención. Hay encorsetamientos desde el momento en que yo monto en Avante una nueva empresa que tiene el 51% público. Se tiene que someter a la ley de contratos del Estado. Es decir, para comprar, no un lápiz, evidentemente, pero para contratar un servicio a licitación pública. Y eso la parte privada pues lo ve con un cierto recelo. Pero, sin embargo, si dejamos todo el peso a la parte privada, con todo el respeto, Antonio, hablabas tú antes de sistemas de pensiones, de tal y cual, todo hay que modularlo, porque si al final dejamos todo el peso en la parte privada, pues al final hay unos intereses legítimos, vaya por delante, legítimos, pero son intereses particulares también de esa parte privada. Por tanto, yo no tengo la solución en la mano, Antonio. Si la tuviera, Colin, madre mía, me haría de oro. Pero para mí está muy claro que cada proyecto tiene que analizar qué pesa más, qué P pesa más, si la pública o la privada. Porque, desde luego, establecer como norma que la solución a los problemas colectivos, no públicos, colectivos, pasan por alianzas público-privadas con una mayor predominancia de lo público es un error. Es un error. Pero también es cierto que si le damos la vuelta, el error puede ser mayor. Por tanto, yo no tengo la solución, pero sí me atrevo a decir que hay gente que tenemos colectivamente la experiencia de poder decir en cada proyecto qué debe pesar más, lo privado o lo público. Nosotros en Avante lo practicamos de esta manera, Hemos tenido experiencias de fondos de coinversión donde ha pesado más la parte privada que la pública. Y tenemos en estos momentos 2 fondos de inversión propios de Avante, donde el 80% en uno y el 82% en otro es público. Pero no digo que esa sea la solución magnífica. Digo que esa es, para este tema, una solución buena, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias por tu intervención y haberte ajustado el tiempo. Siguiente turno es de José Luis Jiménez. ¿Puedas? Pues mira, yo por ser breve diría lo siguiente, ¿no? Yo creo que existe un excelente track record de colaboración público y privada. Pero sin embargo, yo creo que sigue existiendo cierta fricción política e ideológica acerca de la legitimidad
para proveer de bienes o servicios públicos. Yo creo que de las cosas que se han dicho en esta mesa, hay una cosa principal que es el tema de cuál es el governance, cuál es el gobierno corporativo que tiene ese proyecto y sobre todo crear foros de discusión como este o similares, muy parecido a, yo creo que el trabajo que ha hecho Ana María en la Junta, pues es encomiable de poner a distintos jugadores juntos en una mesa, por lo menos para poder entenderse y a partir de ahí empezar a construir. Y yo creo que es la forma de hacerlo, ¿no? Pero vamos, yo creo que hay que dejar en estas cosas las ideologías aparte, hay que ser muy pragmático, hay que definir un objetivo común y cada uno que aporte lo que sea. Que también, como decía Miguel, da igual que sea mayor público o que sea mayor privado. Si lo importante es el objetivo, cómo se gestiona y cuál es el fin último. Y con eso yo creo que podríamos avanzar algo. Muchísimas gracias, José Luis. La siguiente intervención es María García Ceballos. Pilar, perdón, disculpa. Pero bueno, soy María del Pilar, o sea que es válido. A ver, yo creo que ya está bastante dicho, ¿no? Entre unos y otros. Yo haría hincapié en el tema de crear puntos de encuentro. Yo creo que ahí es fundamental poner a los foros, que hemos dicho, incluso de pensamiento, ¿no? De decir, oye, ¿qué podemos hacer de una forma diferente? Hay muchos ejemplos, Extremadura Futuro es uno de ellos. Aquí estamos colaborando todos en el momento que ha habido un proyecto que hemos visto que a todos de alguna manera nos ilusionaba y aquí estamos trabajando todos, privado, público, privado, en fin, todas las combinaciones posibles que puede haber. Entonces, yo creo que crear ese punto de encuentro y una visión de algo que sea común a todos es realmente lo que nos hace movernos. Y luego, bueno, pues aparte de lo que se ha comentado del tema de la confianza, de crear confianza, la gobernanza creo que es fundamental para saber realmente cómo tenemos que trabajar. A mí hay un tema que siempre me preocupa muchísimo, que es el tema de la comunicación. ¿Cómo comunicamos lo que hacemos? Porque no hago un ejercicio mío propio, pero lo hablo en general, en este foro es válido, no comunicamos bien. Hacemos muchas más cosas y mejores de lo que comunicamos. Y sin embargo, las cosas que no salen bien, nos enteramos todos. Entonces yo creo que hay que tener un foco de verdad en comunicar mejor las grandes cosas que se hacen. Por ejemplo, esta de Extremadura Futuro. Yo esta mañana estaba preguntando a algunos profesores por allí si conocían lo que era Extremadura Futuro y algunos no lo conocen. Y estamos hablando de la universidad, de una población relativamente pequeña, ¿no? Con un impacto muy grande. Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando muchísimo en la comunicación. Creo que es un tema muy relevante, ¿no? Muchísimas gracias, Pilar. La siguiente intervención, Ana María Vega, cuando puedes. La comunicación lo que me preocupa es que también el desinterés. A veces también hay cómo hacemos que las cosas sean interesantes. Claro, si es sangre, la sangre gusta, pero las flores ya no gustan tanto. Yo ya lo he comentado antes, yo creo que hay un tema claro que es una barrera esencial, que es la normativa. La normativa que hay no es muy compleja para establecer esta colaboración público-privada. Se ha intentado de muchas formas, en Europa también, en algunos países funciona mejor, en España no, la compra pública innovadora, que es un trabajo importante para que exista de verdad esa colaboración, pero es muy compleja y no acaba de tener los resultados adecuados, y creo que hay que sentarse a diseñar. Y creo que otra cosa que hay que hacer es vamos a empezar a colaborar. ¿Y cómo se hace? Pues vamos a sentarnos. ¿Y quién lo propone? Pues o bien la administración plantea retos. O sea, yo creo que con el catálogo de retos que se nos ha puesto encima de la mesa ya nos podemos sentar. O sea, pero vamos, ¿qué tema para trabajar ahí? Sentémonos. Que los de aquí empezamos, pues empecemos los de aquí, que después hay que incorporar a otras comunidades autónomas, al gobierno de España, a Europa. Hagámoslo, si es que solo hay que ponerse a hacerlo. Tan sencillo como eso. Porque discurso y reflexión hacemos mucho, pero hacer ya es un poco más complicado. ¿Verdad, Antonio? Cuando tú has llegado, lo has hecho. Claro, no, pero digo eso, o sea, que todos decíamos en la universidad, hasta que llega alguien y dice, pues lo hago. Y yo creo, empezando desde lo pequeño, o sea, pues lo pequeño cambia lo grande. Si no empezamos por lo pequeño, si esperamos que vengan grandes cosas. Y hablando de la colaboración, yo creo, porque no me hablo de los grandes proyectos de inversión que tenemos encima de la mesa,
Y eso es fruto también de esa colaboración, sentarse toda la administración que tiene competencias con una empresa para decir cuáles son tus necesidades, cuáles son tus plazos, cuáles son tus tiempos. Los tiempos mucho más importantes que el dinero. Aquí estamos hablando de tiempos, porque es el factor esencial en una empresa. En una empresa y los retos que tenemos ahora mismo. O me adelanto yo, se me han adelantado, no los chinos. O sea, ahora mismo estamos hablando de tiempo. Y en eso la administración de la Junta de Extremadura, por eso están viendo muchos proyectos, es muy ágil, más que en otros sitios, porque si no aquí tampoco venía. O sea, que lo tengamos claro. Y el reto más importante ahora mismo es el empleo. Listado de titulaciones que necesitan, cuántos puestos, digamos, para cuándo lo van a necesitar, para 2 años, cómo lo hacemos, qué especialidades de formación profesional tenemos que empezar a montar ya, qué curso de especialización ya, la universidad, qué máster, qué cátedra, qué cursos, qué titulaciones propias. Eso se está diseñando y planificando ya. Eso es colaboración público-privada. Y si no, las cosas no salen. Y nos queda mucho. Estamos arrancando. Y dificultades en el camino habrá muchas. Si una empresa pequeña para invertir 1 millón, ¿quién tiene aquí 1 millón? Bueno, algunos. ¿Quién tiene aquí 1 millón para invertir? Que cuesta muchísimo. Y ahora cuando hablamos de miles de millones, perdona, es complejísimo. Porque hay accionistas que hay que convencerse, tienen que engranar muchísimas piezas en todo este sistema. Entonces, nos queda mucho por delante, todos somos imprescindibles y para colaborar necesitamos propuestas. Así que todos los que estáis aquí y que tengáis un reto o queráis participar en resolver un reto, os invito a que nos sentemos. Muchísimas gracias a los 4. Estaba intentando tomar nota a la vez que hablaba Ana y hacer un pequeño resumen porque me ha anotado todo lo que habéis dicho. Me quedo con la gran inversión que habéis hecho, ha hecho Avante durante todos estos años, 12.000 millones de euros. La verdad que es una cifra muy importante, más de 13.000 puestos de trabajo. Con la parte de José Luis, destacar el tema de la inversión en nuevos patrones de energía para poder ser proveedores energéticos en Extremadura y utilizar pues, los desechos y convertirlos en oportunidades. Me quedo con Pilar, con la frase que ya he destacado antes. Habéis conseguido multiplicar el esfuerzo. Eso es muy importante. Si haces una inversión, que se multiplique, no solo que sume. Es muy importante. Y Ana, de todo lo que habéis hecho, destaco la colaboración, que la has destacado mucho. De hecho, todos los programas que has destacado son también de colaboración. Vamos a dejar la competición y vamos a colaborar, no solo administraciones y entidades privadas, sino también las entidades privadas entre sí. Y como puntos de mejora, bueno, pues en el mismo orden, ¿quién encabeza esa colaboración público-privada? Hay que definirlo bien y en el sentido que sea. ¿Cómo es la forma de gobernanza que decía José Luis? Fijar un objetivo común, muy, muy importante. Este tipo de foros, por ejemplo. Pilar nos destacaba el tema de la visión común de entre todos y comunicar mejor lo que hacemos, que es una de las cosas que siempre se dice. Se hacen muchas cosas, pero no se ven, no se conocen. Y ahí tenemos un problema muy, muy importante en esta región. Y ahora, Ana, bueno, pues destacar muchas cosas, ¿no? El tema de la normativa, hemos hablado muchas veces del tema de la burocracia, que también lo hemos hablado en tema de Jen, ¿no? Que sale reiteradamente, y el empleo, ¿no? Una formación adecuada, una colaboración público-privada en hacer una formación acorde a las necesidades del mercado laboral. Bueno, pues una vez hecho un pequeño resumen de todo lo que hemos visto en esta mesa, bueno, por ahí toca al público. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? ¿Quién quiere aprovechar la oportunidad que tenéis hoy delante pues para preguntar a ellos cualquier cosa que consideréis oportuno sobre el tema? ¿O un voluntaria? ¿Nadie? ¿Os ha quedado todo totalmente claro? Bueno, pues Aquí hay una pregunta. Sí. Pues mira, acabé en la Universidad de Extremadura, soy pata negra de aquí, y me fui con una beca COMET a Inglaterra, una empresa, y hace práctica, sin saber inglés, por cierto, y acabé con los ingleses montando una empresa de exportación de pizarra con 23 años aquí en la región, y después he sido muy emprendedora en todos los ámbitos públicos y privados, y también estaba en la parte de consultora ayudando a las empresas a crecer y a mejorar.
sea, o sea, veo pizarra y granito y eso sí, me pone. Ana es una todo camino. Ya lo estamos viendo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? ¿No? Sí, señor Huertas. Sí, en estos temas, ¿no? Y yo creo que la supervisión es absolutamente imprescindible, la protección de los derechos del consumidor, de la libre competencia y de los intereses de terceras partes, y por supuesto también del dinero público es importante, ¿no? Pero estamos en unos momentos donde, en cierta manera, ¿no? Debido a fracasos empresariales, fracasos también de modelos económicos y modelos desarrollados a veces solitarios por iniciativas públicas y otras por iniciativas público-privadas, pues hemos cogido mucho miedo a libre desempeño privado. Y en el sentido de libre desempeño privado no es la economía pura y liberal de libre desempeño, sino un modelo absolutamente supervisado y con el desarrollo de las mejores prácticas, ¿no? Pero la pregunta, reflexión es que nos estamos pasando al otro lado. Es decir, estamos ahogando la libre iniciativa privada con modelos de supervisión y de regulación sobredimensionados que tienen niveles locales, niveles regionales, niveles nacionales, niveles europeos e incluso niveles mundiales en asociaciones que van más allá de la propia situación de los intereses empresariales y que en cierta manera en Europa nos dejan en situación de enorme dificultad para competir, ¿no? Mi actividad en concreto, ¿no? De Europa está perdiendo la batalla completamente, ¿no? Porque los modelos norteamericanos y los modelos asiáticos son completamente diferenciales, donde permiten prácticas empresariales lícitas en Europa también, pero que tienen un marco de desarrollo empresarial mucho más abierto y que permiten que haya prácticas más atrevidas y, por lo tanto, también en muchos casos más interesantes para los propios consumidores porque tienen más soluciones, ¿no? Esa es la reflexión, no sé si queréis. Yo en eso estoy, Antonio, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay algunos, sobre todo está abierto. Sobre todo en algunos temas que son muy innovadores. Por ejemplo, el tema de la protección de datos. Yo creo que Europa presume de que somos pioneros y somos los mejores a nivel mundial en el tema de protección de datos. Y yo no sé si tiene una parte negativa, que es la de que no te permite explotar todo lo que podíamos explotar desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces estoy 100% de acuerdo contigo. Y no hablemos de la banca. Yo las compañías de seguro la conozco menos, pero la banca la conozco más. Vamos 2 o 3 años detrás de la banca, nada más. Además, todo lo mismo. La banca, la dedicación que tienen a temas regulatorios europeos es que es increíble, increíble. Entonces yo creo que sí, es una limitación. Deberíamos trabajar en uno de esos temas. Antonio, yo creo que cada uno lo ve desde la parte que le toca padecerlo y probablemente lleve razón. Yo creo que en Europa en general tenemos un afán regulatorio tremendo y en España hiperregulatorio que constriñe mucho a la actividad privada y no sigo nada de la pública. Es decir, la pública al final pues somos permanentemente sospechosos de cualquier cosa. Cada vez que Ana firma algo, yo firmo algo, estamos bajo 50 lupas y bajo 50 sospechas de que podamos estar cometiendo cualquier tipo de barbaridad. Y eso frena mucho la actividad pública, pero lleva razón también que en la privada. Es decir, yo creo que sí que hay que plantearse este afán tan hiperregulador que tenemos en el viejo continente, en Europa y especialmente en España, ¿no? Yo estoy de acuerdo, lo padecemos más que nadie nosotros. Cada cosa que hacemos nos la auditan 5 veces. Cada cosa que hacemos con una empresa que ha cumplido unas normas y después lo auditan 5 veces. En 5 auditorías algo sale mal y lo paga la empresa. O sea, es que no lo entiendo. Yo creo que la normativa europea es la causante. Creo que viven en Europa en un búnker que no están en contacto, que no conocen la realidad de lo que está pasando y ahora que están empezando a reaccionar todavía el aparato lo tienen muy, muy lento. Hay que ir a Bruselas y ver lo que hay. Yo cuando voy digo esto es todo lo que nos regulan, no han venido, no han hablado. ¿Cómo puede regular sin hablar ni con las empresas, ni con los que administramos, ni si con no tiene ningún sentido. Te regulan y sobre todo te auditan.
Unas normas que además son traducciones de unas normas alemanas que lo habrán pensado para no sé qué, que no tiene nada que ver con lo que ocurre en la realidad. Entonces, Europa es mucho mijita de gente haciendo cosas que no tienen coherencia. Y cuando vamos a reaccionar, pues nos han adelantado por todos los sitios. Esa es mi opinión. Sí creo que el modelo europeo de bienestar y de determinadas cosas sí que es sano y sería buenísimo extenderlo al resto del mundo. No todo es competitividad porque nos lleva a donde nos está llevando. O sea, yo creo que quizás también hay que saber jugar y encajar las cosas, pero que yo creo que si conseguimos entre todos en esa colaboración y Europa, que también allí hay muchos lobbies para lo que les interesa, claro, que también es culpa mucho de lo que pasa también de esas cosas. Entonces, pues yo creo que tenemos la responsabilidad de cambiarlo, porque la mayoría de la normativa que nosotros tenemos es trasladada de Europa. Es verdad que después cada uno pues, en su barrio quiere una ley para su barrio también. O sea, ahora cada comunidad autónoma saca la ley de no sé qué. Cada comunidad autónoma o cada municipio. Yo creo que hay muchos jurídicos y muchos auditores para ello. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues en tiempo justo son las 7:01, un minuto de retraso. Yo creo que muchísimas gracias por vuestra aportación, por aceptaros el tiempo, sobre todo en la segunda parte de las intervenciones. Y nada, espero que estén encantados de haberos escuchado y de lo que habéis compartido con todos nosotros. Y muchas gracias. Gracias.